Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Luis Miguel. Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tú? Excelente, muy contento de estar acá. Yo más contenta que tú. Y más por el tema que nos convoca hoy, que es esto de la profesión educadora, que es un reto tan bonito. Pero antes de empezar y antes de plantear la pregunta, me gustaría pedirte que te presentes un tecito. Vale, bueno, pues yo soy Luis Miguel Ortoggoitia, profesor de lengua y de literatura aquí en el Tilatá, en bachillerato. Soy además exalumno de la promoción 2017. Entonces, pues para mí es una felicidad en todos los sentidos estar aquí contigo en este espacio. Yo pienso que lo que hacemos en los colegios y todo lo que tiene que ver con la formación, con la educación de los niños, en cierto sentido es siempre una excusa para generar espacios de encuentro. Entonces, qué chévere poder estar en este espacio sentados juntos, una vez más. Pues debo decir que además para mí es un motivo de gran orgullo. Yo no le creo mucho a la soberbia, trato de ser humilde porque le creo a la sencillez, pero debo decir que me siento tan orgullosa cuando sé que eres exalumno y que eliges ser profesor aquí en Tilatá, que eso me inspira mucho para esta conversación. Y entonces te quiero proponer la pregunta, y es, ¿cuál es ese acto de fe que tenemos para elegir ser profesores? Aunque esa sea la pregunta que detona una conversación. Vale, pues a mí que hablemos de acto de fe me parece muy chévere porque siento que normalmente cuando uno habla sobre la fe, habla de tenerla, ¿no? Como se queda la conversación en algo que uno tiene, parece que es como algo que está dentro de uno, casi que pasivamente. Entonces, me gusta mucho que hablemos de acto de fe y de que hablemos de la decisión de estar aquí como un acto de fe, porque sacamos esa idea de la fe del territorio de lo pasivo y lo pensamos más activamente. Lo pensamos como una decisión que nosotros tomamos que además no está directamente relacionada con los campos en los cuales solemos hablar de la fe, que es pues, lo religioso, la fe quizás en algo que está más allá y pensarlo también como algo que está más acá. Entonces me gusta cuando hablamos sobre la fe como un acto, justamente porque no nos quedamos en la fe como algo pasivo, como que solamente lo tenemos y casi que nos viene dado, sino que al contrario, tenemos que llevarlo a cabo para que realmente sea una fe. No sé, ¿tú cómo lo ves? Me encanta que lo pongas en esos términos y como en esa idea muy aterrizada, porque yo lo vinculo mucho con la esperanza, de la que hemos hablado también en otras oportunidades en esta conversación. Y te confieso que, no sé, cuando veo las noticias, cuando entiendo todo este momento tan complejo que estamos viviendo como humanidad en términos de la guerra, en términos del cambio climático, de estos temas que también hablamos, me tengo que hacer como un ancla todo el tiempo, decir, hay esperanza. Uh-huh. Hay posibilidades. Los seres humanos somos capaces de cosas maravillosas y a veces también somos capaces de hacer el mal. Pero entonces me gusta mucho eso como tú lo planteas, que es algo activo y no es como hay que tener esperanza porque alguien nos dijo que hay que tener esperanza, sino es búscala. Trata de encontrar formas en donde puedes estar en el mundo apuntándole a cosas en las que crees, porque también hay una relación con lo que creo, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día a veces nos cuesta trabajo defenderlo porque parecería que estamos siendo dogmáticos o que estamos queriendo imponer nuestras creencias, y no se trata de eso. Se trata sí de cuestionar, de tener pensamiento crítico, pero también de llegar a un momento en que dice, ok, yo creo, yo tengo convicciones, y esas convicciones están muy relacionadas con la esperanza. Yo tengo la certeza de que hay muchas razones por las cuales ser educador nos llena de esperanza. Entonces,
No sé, tal vez mezclé muchos temas, pero esa es como mi respuesta a tu reflexión. Totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber algo ahí de esperanza, tiene que haber una mirada al futuro, pero también entonces aparece dentro de la idea de la fe como como un acto de fe, la pregunta de, bueno, ¿en qué tenemos fe? ¿No? Porque uno tiene que tener fe en algo y ese es otro problema mucho más grande y es, si estamos hablando de que como educadores estamos llevando a cabo un acto de fe, ¿dónde estamos depositando esa fe en este momento? Es algo que está solamente en nuestras manos, es algo que está en las manos de los niños, está en las manos de las familias. Yo creo que nos atraviesa en muchos niveles y en ese sentido pienso que es una fe, podríamos pensarlo secular, como una fe secular en el sentido de que el resultado que esperamos no está en otro lugar, está aquí entre nuestras relaciones, está en lo que hacemos en el día a día. Queremos ver los resultados. Es posible que no lo veamos, es posible que para lo que trabajamos en el día a día, que al final son los niños, pues estos resultados los vean ellos en el futuro, en 20, en 30 años, quizás estamos trabajando por un país, por una sociedad que no vamos a conocer, pero también ahí está el acto de fe como certeza, pero también como la gran pregunta de, bueno, ¿será que esto sí va a tener un resultado? Yo confío en que sí, pero no sé hasta qué punto lo puedo evaluar. No lo puedo evaluar como cuando evalúo un examen que quizás en la rúbrica está claro en qué me voy a estar fijando, si me rajé o si pasé. Acá la evaluación va por otro lado. Hay otros estándares a través de los cuales medimos si lo que estamos haciendo va encaminado hacia lo que queremos o no. Pero entonces creo que esa primera pregunta que uno se tiene que hacer, más que si me gusta o no trabajar con la educación o en la educación, también es en dónde estoy depositando esa fe. ¿Tengo fe? Sí. Hay un acto de fe porque tenemos que confiar en que es posible que algo sea mejor en el futuro, pero entonces, ¿dónde la estoy depositando? ¿En qué estoy confiando? ¿Cuál es el receptor de esos actos? Sí, ahí veo muchas ideas como para seguir avanzando. Una es que, aunque hablo de la esperanza, entiendo que la esperanza es más una ilusión y la fe es algo, es casi como una apuesta, ¿no? Es como decir, le estoy apostando a esto porque creo que hay razones para apostar. No es tan al azar, no es como algo no es la lotería, pero es algo en lo que estoy depositando a lo que le estoy dando un valor porque veo que hay elementos para creer en eso, porque tengo razones para creer en eso. Y en esa medida la fe no es una fe ciega, no es algo que quiero creer porque es más cómodo, sino casi que se vuelve algo más retador, más incómodo, que te desacomoda porque te obliga a decir, ok, si es esto en lo que creo, ¿cuál va a ser mi acto? Como dices tú, ¿cuál va a ser mi participación activa para que eso se haga realidad? Y yo creo que ahí los educadores, y esa es tal vez la razón por la cual creo en eso, es porque yo sí creo que nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a transformar, no sé si toda la sociedad, porque ya maduré y ya entiendo que uno no cambia el mundo, pero sí crear unas condiciones y ayudar a formar unos seres humanos que puedan vivir unas vidas con más sentido, con más propósito, y de esa manera ellos también ayuden a crear una sociedad menos violenta, más honesta, en donde estas relaciones de poder no estén dominadas por el que es más fuerte, sino porque hay más horizontalidad, más respeto, más tolerancia, estos ideales que a veces suenan muy románticos y fuera de tono en un momento como el actual, pero a los cuales queremos seguirles apostando, ¿no? Pues tú hablabas ahorita de crear condiciones y cómo hasta cierto punto nuestra labor pasa por crear ciertas condiciones para que los niños puedan desarrollarse. Primero creo yo que felices, pero además siendo conscientes de las condiciones en las que están, ¿no? Yo siempre recuerdo esa imagen que tú muchas veces has usado y que te la he oído, la de cultivar. Al final nosotros
acá trabajamos por el cultivo y no por la cosecha. Es decir, estamos apuntándole a las raíces más que al fruto. Que claro, van de la mano, pero muchas veces nosotros confiamos en que quizás no vamos a ver ese fruto, pero va a estar ahí. Pero nuestro trabajo entonces pasa por lo que está por debajo. Y en ese sentido, para nosotros como profesores, y ya pasándolo al lado más personal de la decisión de ser profesor o la decisión de trabajar en la educación, creo yo que implica una actitud de confrontación frente a muchas cosas. Yo me acuerdo el diálogo que tú tenías con Daisy hace unas semanas cuando hablaban de la resistencia, y que cuando hablamos de la resistencia nos preguntamos a qué estamos respondiendo. Yo pienso que nuestro trabajo responde a muchas exigencias que tenemos hoy en día en el mundo de inmediatez, de que los resultados tienen que verse en este instante, al éxito entendido como destacarse simplemente uno, que el éxito sea para mí y yo ser el número uno y yo ser el que estoy ante la cámara y el que firma abajo. Pero cuando uno trabaja, por ejemplo, con niños, uno desde el primer momento está haciendo una renuncia a que no estoy trabajando aquí por mi éxito personal, estoy trabajando porque podamos cooperar en equipo con el niño, con la niña, pero por lo que viene para ella, lo que viene para él. Y en ese sentido hay ahí una renuncia, una respuesta que a la vez es: yo desarrollo mi trabajo no va dirigido hacia mí solamente, sino que está pensado en cómo yo aporto a crear esas condiciones para que ese cultivo eventualmente dé unos frutos. Que si los voy a ver, no creo. Y hay algo que también nos confronta, ¿no? Porque pues qué chévere sería siempre poder ver en este instante los resultados de aquello por lo cual estamos trabajando. Pero eso creo que no es posible. Sí. Es curioso, últimamente me han llegado de muchas fuentes, de muchas lecturas. Ahora estoy leyendo un libro que se llama How to Do Nothing. Okay. Y ella, la autora, dice, no se trata, y es una artista, dice, no se trata tanto de sentarse a la vida contemplativa, sino de no caer en la trampa de seguir alimentando esta velocidad de la vida productiva, de la sociedad de consumo, del capitalismo, de la productividad, de que tenemos que estar produciendo todo. Y al final dice, es una forma de resistencia también. Y en esta conversación que teníamos con Daisy, y hoy vuelve a salir este tema de la resistencia, y yo pienso que es que a mí lo que me da esperanza, volviendo en lo que pongo fe, es que esa resistencia, tal vez yo no vea los frutos finales, pero en el camino yo sí voy viendo pequeños, los frutos bajitos, y lo ve uno en muchos momentos, ¿no? Porque al final, y esto es como lo que sucede cuando uno cultiva el jardín, puede que tú las frutas no las alcances a recoger, porque pues yo ya sé que si siembro un árbol hoy, de pronto va a dar sus frutos cuando yo ya no esté, pero lo voy a ir viendo crecer, y voy a ir viendo cómo ese arbolito va creciendo y va creando un entorno que a mí me gusta observar, que va dándole como alimento a la tierra, como que va generando un montón de procesos en la naturaleza, que así no esté el fruto final, ya el proceso mismo nos da resultados. Y eso me pasa aquí en el colegio. Puede que no sepa yo todavía qué va a pasar con estos profesionales, cuál va a ser su desempeño, pero ya hay como pequeños indicios de que estamos por buen camino, de que aprenden a solucionar sus conflictos sin agresión, que aprenden a tener conversaciones difíciles. Hasta una anécdota que contamos muchas veces de que saben cuándo hay que parar y respirar. Saben que vale la pena escuchar al otro. Saben que aunque tengamos diferencias podemos encontrar alguna forma de conversar. Entonces puede que no estemos viendo esos frutos, pero yo sí creo que esta esperanza se alimenta y la fe se alimentan porque empezamos a ver frutos bajitos. O sea, tampoco creo que sea todo tan a ciegas, sino ya vamos. A mí me apasiona este tema de los jardines, de cultivar, de estar en la naturaleza, porque uno ve que no hay un día que sea igual al otro.
para mí la naturaleza es una gran, gran maestra. Me encanta caminar por el bosque y voy viendo cómo, no sé, es impresionante. Un día hay un árbol que se está muriendo y ya es un tronco en descomposición, y el tronco sirve de alimento para unos hongos absolutamente maravillosos, y esos hongos a su vez están nutriendo una ramita nueva que sale, una plantica nueva que sale. Es esta idea de que todo se está renovando permanentemente, me parece que es bien bonito. Y mira que en ese sentido implica un cambio en la mirada de los resultados, porque entonces estamos acostumbrados a pensar que si yo hago algo y si eso no surte efecto inmediato, no hice nada, ¿no? Y a mí me pasa también con los niños. Creo que cuando hablamos de acto de fe, no solamente somos nosotros, también son ellos, porque esa pregunta que muchas veces surge en clase y es de alzan la mano a alguien luego de que estuvimos hablando, no sé, 10, 15 minutos y pregunta, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Esa pregunta surge mucho en clase y confronta bastante. También tiene que haber ahí un acto de fe de parte de los niños, y creo que ellos lo hacen todo el tiempo, y es renunciar a entender en ese preciso momento para qué les va a servir algo que estamos hablando, algo que estamos leyendo. Puede que haya un poema que estamos leyendo en clase y que no entendamos en este momento porque puede tener un efecto en nosotros o resonar con nosotros, y de pronto habrá alguien en quien no sonará, en quien no resonará. Pero también poder dar ese paso como al costado y decir, ok, quizás yo no entiendo en este momento esto a qué está aportando esta semilla, pero sin duda de alguna manera lo está haciendo. Entonces yo pienso que también para los niños implica su día a día en el colegio y su formación constantes actos de fe, porque ellos no siempre entienden y uno no siempre les está mostrando cuál es ese punto de llegada para lo que estamos haciendo, o por qué esto que estamos estudiando en clase, por qué esto que estamos leyendo, por qué este proyecto que estamos desarrollando va a servirte como una herramienta para cumplir algo puntual en tu vida. Quizás no hay que mirarlo de esa manera. Quizás eso está echando alguna raíz, por seguir con esta metáfora que estamos usando. Puede que la esté echando, y puede que aunque no la veamos en este momento, ni el niño tampoco, ni el estudiante, ni nosotros, está ahí, y en ese sentido ya también a nosotros como profesores nos invita a no estemos todo el tiempo preguntándonos ese para qué, sino creo yo que para quién lo estamos haciendo. Es decir, si pensamos que nuestra labor tiene algo que ver con el cultivo y que hay ahí semillas quizás en los estudiantes, que ellos traen una serie de inquietudes dentro de ellos, una serie de gustos, de afanes también, pues entonces no todos van a salir como nosotros pensamos quizás desde el principio, no todos van a desarrollar los mismos intereses, no todos van a seguir una misma carrera, qué sé yo. Yo soy consciente de que en una clase de literatura no todos van a salir siendo lectores profesionales ni escritores, pero de alguna manera le va a aportar a eso que ya lleva dentro suyo. Y puede que yo no pueda predecir desde ahora cuál va a ser ese resultado, pero yo estoy seguro que de alguna manera está aportando. Y en algún momento tendrá que salir, como tú decías ahorita. Sí, y yo creo que esto de los resultados, volviendo, me gustaría retomar la idea que traes del éxito. Porque tú decías, el éxito no lo ponemos afuera, sino lo ponemos adentro. Y yo creo que en este momento hay muchas creencias que relacionan el éxito con el reconocimiento social, con la posición, con el poder. Yo tengo éxito si puedo demostrar mi poder económico, mi poder social, mi poder. Y resulta que lo que tú estás diciendo es, ¿qué es tener éxito? Tener éxito, y eso para nosotros los educadores, tener éxito es reconocer que puedo impactar una vida. Tener éxito es reconocer que ante una dificultad, un niño, un joven logró desarrollar alguna o tomar conciencia de alguna habilidad que tenía que no había visto, y recupera fe o la esperanza de que puede salir adelante. O tener éxito también es cuando un estudiante que es muy bueno dice, ok, yo quiero más,
yo quiero avanzar en esto. Y para ti tener éxito seguramente no va a ser que se gradúen todos de literatos, pero estoy convencida de que tu éxito está en que les estás ayudando a disfrutar la lectura, la escritura, y como decíamos con Daisy la vez pasada, ahí en ese acto de producir y de leer críticamente, pues también hay un éxito, porque eso les va a dar muchísimas herramientas a los niños y a los jóvenes para pensar bien, para observar su sociedad y decir, ok, esto no está tan bueno, de pronto lo podemos orientar de otra manera. Entonces, creo que al final un poco la respuesta, una de las primeras, no es una respuesta única, pero una de las respuestas que yo sí veo es ese acto de fe está en que sabemos que el éxito no está en el reconocimiento externo, sino en esa posibilidad que tengo de tocar vidas humanas y ayudarles y ayudarnos a construir proyectos de vida como con sentido, tranquilos, amables, felices, conscientes. Es un reto grande, porque tú hablabas ahorita de cómo cuando se empieza a dar ese acto de fe con los estudiantes, también es posible que se den cuenta que podían destacarse en otras áreas o pueden cuestionar lo que han venido haciendo. Entonces la pregunta por la fe también implica cómo empiezo a depositar esa fe en otros lugares. Voy a dar el paso a ciegas, a arriesgarme a explorar un área que nunca había explorado, una clase en la que quizás nunca me había interesado, pero voy a dar ese paso también y me voy a arriesgar a ver qué puede salir de ahí, que es algo que los estudiantes están llamados a hacer todos los días. Entonces, me parece muy fuerte que hay como una invitación constante en el colegio, en los colegios, a estar volviendo a depositar nuestra fe en lugares distintos. Hoy, por ejemplo, que hemos, creo yo, dejado la fe en la tecnología simplemente, hemos sacado nuestra confianza de lo humano y entonces confiamos completamente en lo que nos pueda decir una tecnología, en lo que pueda predecir una inteligencia artificial. Sacamos completamente la confianza del humano. Y entonces de pronto la tarea y el reto también está en redepositar la fe en donde la teníamos, que puede parecer que estamos entonces caminando hacia atrás cuando hablamos de fe y automáticamente esa palabra como que activa un montón de miedos y parece que estuviéramos hablando del pasado, y si hablamos entonces de regresar a lo humano, de religar con lo humano, parece que estamos hablando sobre el pasado, pero no, al contrario, eso es lo que nos permite dar ese paso hacia adelante. También alguna vez recuerdo haberte oído esa imagen de entre más abajo vayan las raíces, pues también más se puede crecer hacia arriba. Entonces, yo creo que hablar sobre la fe hoy en día es también hablar de lo necesario que es un alto en el camino, en la manera en la que también estamos llevando las clases en el día a día, en cómo hemos confiado en que quizás el paso que hay que dar es hacia lo tecnológico, sin renunciar a esa herramienta, pero sí entender que no puede ser el lugar en el cual depositemos completamente la confianza. La confianza debe seguir en lo humano, que nos apoyemos en otras herramientas, que podamos utilizar otras herramientas para potenciar lo humano. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Pero la fe tiene que seguir acá, tiene que seguir en nosotros, tiene que seguir en el trabajo que se da en el contacto uno a uno, en ese choque que hay al final. Entonces, pienso que el reto, cuando hablamos de fe, tiene que estar en volverlo a depositar en donde estaba y donde creo yo que debería estar, que es en lo humano. Sí, fíjate que yo creo que tenemos que perder el miedo a reconocer que la vida sí es un poco cíclica. Claramente estamos en un lugar muy distinto al que estaban, no sé, los griegos, cuando su época dorada. Pero si tú lees los clásicos, muchas de las preguntas que nos estamos haciendo ahora nosotros, ya se las estaban haciendo ellos. Ya se las estaba haciendo Sócrates, ya se las estaba haciendo los estoicos, que ahora otra vez están como tan de moda, el mismo Aristóteles. Son las mismas preguntas que se estaban haciendo. Entonces, claro, con un contexto distinto, el contexto siempre será distinto,
pero no hay que perderle miedo a reconocer que son ciclos. La vida humana es un ciclo. El día termina con la noche y al día siguiente otro día. Nunca será igual al anterior, cierto, nunca es igual. Pero al final es observar que todo de alguna manera se repite. Y lo digo porque, como tú dices, hay un poco de miedo a lo anacrónico, que entonces hablar de lo humano es anacrónico y yo no creo. Es como este humano que sabe utilizar la tecnología, que sabe aprovechar todo el conocimiento que se ha acumulado durante tantos años de humanidad, cómo lo podemos aprovechar y avanzar, pero al final no tenerle miedo a esas cosas que nos dan raíces. Y yo digo, ahora con la educación que tenemos tantos retos, pues volver a lo elemental, que formemos muy buenos escritores, muy buenos productores de textos, muy buenos pensadores, casi que volver a que lean, escriban, hagan matemáticas y piensen, desarrollen habilidades de pensamiento. Y eso no es tan nuevo, de verdad. Si uno estudia a Sócrates, él decía un poco lo mismo. Y las artes liberales después, cuando nacen los colegios, era que sí, que aprendan ciencia, pero también que aprendan sobre el cuerpo, que desarrollen la gimnasia, que desarrollen la música. No estamos inventando nada nuevo. Tal vez la tecnología es distinta, la inteligencia artificial claramente nos está planteando preguntas nuevas, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Sí, la chispa sigue siendo la misma. El camino ya está trazado. Las huellas están ahí. Y creo que confiar, tener fe en quien ya ha caminado, que somos nosotros mismos, en últimas, los humanos ya nos hemos hecho todas estas preguntas. Ya hemos tenido una serie de inquietudes que vale la pena retomar, que no hay que dejarlas atrás. Preguntas tan sencillas como ¿quién soy yo?, que parece que es algo que solamente se aborda en los primeros años de vida. Volver cíclicamente sobre esas preguntas, volver a caminar esas huellas, pero con otros pasos, ¿no? Porque no es entonces que volvamos a lo mismo, no es que entonces empecemos a retomar la educación tal como era hace 60, 70 años, Claro. pero de reconocer que ese camino recorrido tiene algo que decirnos hoy y que si estamos aquí donde estamos es porque ese camino se ha dado. Entonces volver a lo esencial, como tú decías ahora, no tendría por qué dar miedo. Pensar lo análogo no tendría que ser como pensar también lo anacrónico. Análogo y anacrónico no tendrían por qué ser dos conceptos que estén en el mismo plano. Y hoy en día parece que lo están. Entonces parece que hemos renunciado a cosas tan sencillas como la lectura en grupo, a poder leer algo juntos y permitir un espacio para decir, no entendí. O para decir, bueno, a mí no me gustó lo que acabo de leer. Esos espacios se han ido perdiendo en muchos lugares. Cada vez la lectura implica más conexión con uno mismo y vuelve entonces este tema que últimamente creo yo que está como tan debatido y es el de la autoayuda, que a mí me cuesta un poco pensar la autoayuda, no tanto porque no sea necesario hacerse preguntas sobre uno mismo, sino porque no voy más allá de mí mismo. Y creo que las preguntas tienen que llevarme a conectarme con los demás. Y eso es lo que se puede hacer en un salón. Al final, volver a lo esencial es volver al aula en la cual estamos todos y estar juntos y poder leer juntos y poder escribir juntos y poder releernos y poder reescribirnos, pero así, en plural, o sea, de la mano. Y poder empezar a pensar la lectura y pensar la escritura como un ejercicio que se tiene que hacer a dos manos, mínimo. O sea, no puede ser entonces que en un mundo en el cual cada vez estamos renunciando más al contacto, el colegio, que es como ese último territorio en el cual podemos ir contracorriente porque todavía no se le está exigiendo a los estudiantes actuar bajo las lógicas de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa allá afuera, de lo que quizás están teniendo que enfrentar sus familias. Acá está la oportunidad de ir por otro camino, de actuar de otra manera. Entonces, me parece clave que podamos también marcar esa frontera, porque normalmente uno oye que deberíamos preparar a los niños para la vida, y estoy de acuerdo, pero preparar a los niños para la vida no es
convertir el colegio en un lugar igual al mundo que está afuera. ¿No? Prepararlos para la vida también es mostrarles que es posible vivirla de una manera distinta. Y a eso hay que hacerlo a través del ejemplo. Y por eso pienso que marcar esa distancia entre lo que está afuera y lo que está adentro, y tener la confianza de que, aunque lo que estamos haciendo aquí en el colegio puede que no se parezca completamente a lo que están haciendo afuera, eso es bueno. Y en eso hay que confiar. Y en eso tienen que confiar las familias. Y en eso tenemos que confiar nosotros. Y en eso tienen que confiar ellos. Ahí eso me parece un reto enorme, ¿sabes? Y más hoy en día, hablando no sé, de esta lectura que se hace entre dos, o la escritura que necesita que sea de dos manos. Y la palabra que se me viene, como la idea que se me viene es cómo lograr profundidad en un momento, en donde la lectura es el comentario rápido, las redes, lo que fluye rápidamente, y nosotros estamos apostándole aquí adentro a algo que es muy distinto a lo que está sucediendo afuera, y que ellos, los estudiantes, y nosotros también, porque nosotros también tendemos a caer en la trampa de, ay, más rico veo la película que leer el libro, porque me toma tiempo, porque es más difícil, porque qué densidad, porque ¿para qué me meto en esto si hay algo más rápido que me lo resuelve mejor? No mejor, pero más fácil. Y el reto está ahí. ¿Cómo ayudar a nuestros niños y jóvenes a que le vean sentido, a que vale la pena el camino más lento, a que vale la pena el camino más difícil? ¿Cuál es esa ganancia que van a tener? ¿Cuál es ese éxito que van a lograr cuando leen un poema y lo logran desmenuzar, disfrutar, entender, construirle sentido, distinto a que consulten en la IA qué quiere decir este poema? Y seguramente te va a dar una buena respuesta. Sin duda. Pero el resultado de esto nunca será el mismo cuando tú has hecho el proceso, has vivido como con esfuerzo, el esfuerzo que has tenido que hacer, y al final del esfuerzo logras eso. Pero eso yo lo puedo ver fácil, no sé qué tan fácil es para ti como profesor con jóvenes que están en una sociedad afuera, que todo lo resuelve rápido, de manera fácil, que no hay que esforzarse demasiado. No sé cuál sea tu experiencia en eso. Para mí es dificilísimo. Dificilísimo porque ellos están acostumbrándose en su espacio, en su casa, en el tiempo libre, a dar respuesta a las necesidades en el instante, a buscar las respuestas en el instante. Se están acostumbrando a trabajar de la manera más rápida, que no por eso tiene que ser la más eficiente. Entonces, también hay ahí un ejercicio de confianza, y volviendo a la palabra que nos está guiando ahorita, que es la de la fe, implica un esfuerzo por no olvidar que sí tiene sentido hacer las cosas de otra manera, que sí tiene sentido tomar el camino más largo, que sí tiene sentido ir un poco más lento, que si tenemos que tomarnos 10, 15, 20 minutos más y salirnos de un plan, se vale. Y no solo se vale, sino que si la clase nos está llamando a desviarnos, por ahí es. O sea, ese es el camino que hay que tomar. No quedarte tú con el plan estructurado, no quedarte simplemente con la salida fácil que hoy puede ser que cada persona trabaje en su computador y que cada uno busque sus respuestas y que cada uno articule su trabajo como quiera. No. Cerremos un momento, cerremos y estemos acá, que quizás pueda ser más lento, que quizás pueda ser más difícil, pero estamos confiando y creo que los resultados se ven en lo que tú decías al principio. Puede que en el análisis de un texto no se vea, puede que el resultado no esté en el cuento que un estudiante escribió. No, el resultado está en que cuando salen de ahí se pueden hablar cara a cara, que cuando salen del salón pueden decirse las cosas y el otro lo oye con atención. Que eso es una cosa que parece que fuera obvia, pero es rarísimo hoy en día. No lo vemos ni en los adultos. Entonces, a mí me parece que la fe y la confianza que tenemos es que lo que estamos haciendo en el salón se está viendo reflejado en lo que está pasando afuera. Y que no tiene por qué verse el resultado simplemente dentro de nuestras propias clases, y que lo que trabajamos en la clase de español, lo que trabajamos en literatura,
no tiene por qué simplemente responder a las necesidades de la clase de español y de la clase de literatura. Estamos trabajando por algo más grande. Por algo más grande que se ve es cuando salimos del salón, no lo vamos a ver en el salón. Si nos quedamos esperando a que se vaya en el salón, no lo vamos a ver nunca. Toca salir. Claro. No sé si ese sea tema para esta conversación, porque ya de pronto nos extendemos mucho, pero me estás como ayudando a identificar una necesidad de una conversación ética. Porque al final la ética es eso, es cómo vivo, cómo tomo las decisiones que tomo, cómo me guío y me oriento en un mundo difícil para saber que estoy haciendo lo correcto. Uh-huh. Y digo que es una conversación sobre lo ético porque tú lo estás diciendo, es como desde la literatura yo les estoy ayudando también a que vivan y a que tomen mejores decisiones afuera. Y este es un momento en donde ya la ética no es un tema deontológico, el deber ser, es lo que toca hacer porque ¿quién lo dice? Ya nadie cree en eso, o pues muy pocas personas, aunque a veces parecería que hay un resurgir de eso, pero en realidad no. En realidad es una obediencia que quiero hacer porque me parece que es el camino más fácil, otra vez. Pero realmente no hay un deber ser que nos convoque. Entonces, ¿cuál es la ética de hoy? Es una ética más ontológica, quisiera pensar yo, y es una ética desde lo que yo le construyo a mi vida, un sentido, una experiencia que me permite tomar mejores decisiones. Y lo pienso porque es eso, es cuando el estudiante sale de tu clase, ha experimentado algo que lo ha transformado y le ayuda a salir al mundo de una manera distinta. Y eso tiene un componente profundamente ético. Pero como digo, de pronto ese podemos que sea tema de otra conversación que me encantaría tener contigo. Puede ser para otra conversación, pero creo que está totalmente vinculado con lo que venimos hablando y es, al final, nos hemos quedado sin raíces afuera. La respuesta a las preguntas no está en un plano más allá de este encuentro que tenemos con las personas. Entonces, qué chévere empezar a construir esas raíces, empezar a construir esas anclas y ser conscientes de que nuestro trabajo va por ahí, de crear como esos fundamentos que, si bien no existe un deber ser más allá o si bien hoy es muy difícil justificar el deber ser simplemente en lo que está más allá, lo esté o no lo esté, poder nosotros construirlo aquí y hacer que ese deber ser esté en el reconocer que lo que yo hago tiene efecto en el otro. Y ahí debe ser el deber ser. El deber ser tiene que estar en yo soy consciente de que lo que hago te afecta y además soy capaz de decirte cómo me afecta lo que tú haces. Y en ese doble camino creo que ya no hay que buscar las respuestas en otro lugar, no hay que buscar ese deber ser en otro lugar. Está acá, está en esa confianza, está en ese vínculo. Es como volver un poco al imperativo categórico, ¿no? Sí, me parece, bueno, un tema fascinante. Igual, volviendo a nuestra pregunta del acto de fe, ¿sabes qué? Después de esta conversación pienso que una parte de la respuesta está en porque le construimos sentido a la vida, porque eso, nuestra profesión, nos ayuda a construir sentido. Y creo que eso vale más que cualquier otra concepción de éxito que podamos tener. Sin duda, sin duda. Me parece que el gran o la gran prueba de que hacernos preguntas sobre la fe y sobre lo que hacemos todos los días tiene un sentido es que fomenta estos espacios. Entonces, qué chévere poder encontrarnos en torno a preguntas que nos cuestionan sobre lo que hacemos todos los días y ojalá nunca dejar de hacerlo. Ahí tiene que estar esa alerta de cuando lo dejemos de hacer, entonces de pronto ya nos estamos saliendo de esas huellas y ya hemos dejado de confiar. Y ojalá nunca hacerlo. Sí. Parte de lo que me fascina de las conversaciones es eso, ¿no? Que uno piensa, nunca terminan, nunca están terminadas, nunca están acabadas, nunca están completas. Siempre surgen nuevas preguntas y es parte de lo que me encanta de tener personas como tú en estos pensatorios y es atrevámonos a pensar, a elucubrar, se nos abren nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nos enriquecemos un montón y esta conversación para mí ha sido realmente fascinante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, seguiremos hablando, seguiremos encontrándonos
y qué chévere que podamos tener estos espacios. Muchas gracias por la invitación. De verdad que sí. Gracias.